Buenas noches para todos, espero se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a este nuestro segundo episodio. Este programa es muy especial. Vamos a tratar un tema que es bastante coyuntural, del cual se ha estado hablando bastante en estos últimos días y por ello hemos querido traerlo aquí. También tenemos dos invitados de lujo. Tenemos en primer lugar a Alejandra Santos, ella es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes, es politóloga de la Universidad del Rosario, se ha desempeñado como asesora e investigadora en temas de seguridad y defensa, derechos humanos, construcción de paz, justicia transicional, posconflicto, entre muchos otros, y además ha sido asesora de las fuerzas militares y de la Fuerza Aérea Colombiana. Actualmente se desempeña como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana. Alejandra, bienvenida, buenas noches. Gracias, William. Buenas noches. Gracias por la invitación para estar en este conversatorio. Creo que el tema es bastante importante para nuestro país y mil gracias por la invitación. A ti por aceptarla. También tenemos al profe Gabriel Clavijo, él es politólogo e internacionalista, también es magíster en asuntos políticos e internacionales y se desempeña como docente universitario en el Politécnico Gran Colombiano y la Universidad Militar Nueva Granada. Profe, bienvenido. Gracias, William, por la invitación y gracias, Alejandra, por compartir este espacio también. Gracias, profe. Bueno, hoy tenemos un programa bastante nutrido sobre un tema, como lo mencionábamos anteriormente, que es bastante coyuntural y por eso quería darle paso a usted, profe Gabriel, saltándonos la regla de que primero las damas, por eso Alejandra la presentamos primero. Entonces, profe, ¿qué es y cuáles son los objetivos de la paz total? Este es un tema que a muchos no les queda claro, del cual se ha hablado, pero no ha sido objetivo el tema. Entonces, ¿qué es y cuáles son los objetivos? Bueno, el término de paz es un término muy amplio y creo que lo primero que hay que mirar es los cambios que han habido de los anteriores gobiernos a este gobierno con respecto a lo que significa la paz, porque hay muchas definiciones de paz, unas definiciones muy clásicas, antiguas, por decirlo de alguna manera, pero hay otros nuevos enfoques acerca de la paz. Creo que la paz tradicionalmente en Colombia se ha tratado como la ausencia de guerra. En esa medida, pues se toma mucho de los pensamientos de la escuela de Oslo, de pensadores como Galtung, en donde habla acerca de la paz positiva, la paz negativa, acerca de unas elucubraciones acerca de el propósito y la naturaleza de la paz. Creo que tradicionalmente en Colombia la paz ha sido, a mi juicio y a mi parecer, de un carácter negativo, es decir, vista como la ausencia de guerra y la ausencia de conflicto, teniendo en cuenta que el conflicto es el dinamizador de las relaciones sociales y una sociedad, pues, inherentemente va a tener conflictos. El problema no es tener los conflictos, sino el problema es saber cómo resolver esos conflictos Ujú. de una manera propositiva y de una manera constructiva para la sociedad y para todos los ciudadanos. Ahora, esta ausencia de guerra también conlleva a una pregunta y es, si no va a haber guerra, entonces también el enemigo o el contrincante, pues, ¿qué va a pasar con él? ¿Se va a eliminar? ¿Se va a exterminar? ¿Se va a negociar con él? Generalmente, tradicionalmente, hasta antes de este gobierno, se había tomado por la opción de la eliminación y la exterminación, quiere decir el combate. En esa medida, pues, las consecuencias han sido trágicas, han sido 60 años de guerra o 70 años, pero a mi parecer han sido desde que nos independizamos, nunca hemos vivido más de una década en paz, salvo la República Liberal de 1863 hasta 1873 con la Guerra de los Supremos. Después de eso, todo ha sido guerra en este país. Ya sabemos las consecuencias, la tragedia humana, la tragedia social, la tragedia humanitaria, la tragedia ambiental y todos los problemas y profundas heridas que ha tenido esto en nuestra historia. Ahora, la paz que se enfoca en este momento es una paz más de desarrollo humano, es una paz más de establecer una serie de condiciones y garantías para el desarrollo
eh, en general de toda la población colombiana, tratar de sanar los heridas, las cicatrices, todos los dramas y las tragedias que hemos vivido con la guerra. Esto conlleva unos esfuerzos muy grandes, unos retos gigantescos eh, por parte de la sociedad. Primero, entender que la paz es una oportunidad histórica para todos. Entender que al construir la paz se hace con los enemigos, no se firma entre amigos. Quiere decir que se debe ceder en ciertas cosas, se debe exigir también tener como la prudencia para saber que vamos en un camino ni mejor ni peor, solo es diferente, y que va a haber una nueva forma para este país. Eso es la paz total, pienso yo. Pienso que no es solamente la ausencia de conflicto, para eso están los tratados o las negociaciones de paz, pero también está en construir las bases sociales, económicas, políticas, en tratar de remediar las tragedias históricas, en construir la verdad, en saber la verdad, que es supremamente importante y fundamental en todo proceso de paz en el mundo entero. La verdad es algo fundamental y pues para eso se necesita un esfuerzo muy grande de la sociedad, las instituciones, las fuerzas militares, las fuerzas armadas, la comunidad internacional para que nos acompañen en este proceso. Creo que esto es la paz total. Vale, el profe nos deja una apreciación muy, muy, muy grande que va desde los conceptos de paz hasta lo que significa la paz total del gobierno Petro. Alejandra, ¿tú qué tienes por decirnos frente a lo que dijo el profe y frente a lo que es y los objetivos de esta paz total? Gracias, William. Bueno, yo creo que es bastante ambiciosa la propuesta que tiene el gobierno nacional. En esa medida, con las últimas decisiones que hemos visto ya se han anunciado con la reforma a la ley del orden público y con el borrador que se conoció en las últimas semanas de el sometimiento de todas estas bandas criminales. El gobierno, digamos que su objetivo es convertir la paz total en la política pública de paz y en la política de Estado. Y en torno a eso, pues se ha delimitado como una serie de objetivos, yo diría que estratégicos, en la medida en que pues se quiere negociar con todos los actores que están ahorita en el medio del conflicto, y que obviamente pues eso va a implicar, y como lo discutiremos pues acá en este conversatorio, pues una serie de estrategias tanto políticas, jurídicas y también militares, que es digamos que los tres componentes que yo analizo como experta en estos temas de la propuesta que tiene el gobierno nacional en torno a la política de paz total, y en donde podemos ver que finalmente el objetivo final, y como lo mencionaba el profesor Gabriel, es generar en Colombia una serie de condiciones sociales de paz, en donde pues la población pueda, digamos que, seguir desarrollando su vida sin ningún tipo de conflicto o sin ningún tipo de afectación social, que pues a raíz del acuerdo que se firmó en el año 2016 en el marco de todo este posacuerdo colombiano, se han venido y todavía se siguen presentando una serie de amenazas a la población y pues a la seguridad de Colombia, y que en torno a eso pues el gobierno ha delimitado su política y pues también digamos que lo que ha hecho es establecer una serie de estrategias en torno a lo que es la visión de paz que tiene el gobierno y de lo que le está proponiendo también a la sociedad colombiana y pues al país en general en torno a la política, y un poco como en toda esta discusión que se ha generado también muy mediática, de consolidar los resultados que se plantearon en la implementación del acuerdo final que se negoció con las FARC, y que pues ya después de unos años de implementación pues todavía hay eh, unos aspectos que están pendientes por implementar, como lo mencionaba en un foro que se hizo el día de ayer ahí en Bogotá, en el Instituto de Ciencia Política, en donde se hablaba de cómo quedaron unos temas pendientes, por ejemplo, con el tema
la reforma a la tierra y demás, y que pues digamos que la apuesta que tiene el gobierno nacional es bastante, a mi consideración, pues ambiciosa, pero como ya lo veremos y lo analizaremos como tal, em, en torno a estas estrategias políticas, que es, por ejemplo, la reforma a la ley del orden público, la reforma que se está presentando y que se va a discutir en los próximos días en el Congreso en torno al sometimiento jurídico de todas estas bandas criminales. Y también cuando se presente en su momento, que eso es digamos que lo que todavía está pendiente, obviamente porque también el gobierno pues lleva un poco de tiempo de arrancado este periodo presidencial en torno a la política de seguridad, que digamos que tiene que estar muy vinculada con la política de paz total, en torno porque pues son dos temas que tienen que ir de la mano necesariamente, porque todos sabemos que sin seguridad pues no va a haber paz, y digamos que ahí la capacidad operacional de las fuerzas militares y demás pues también va a ser muy relevante para generar todas estas condiciones de seguridad en los territorios y que se puedan llevar a cabo todos los procesos y el cese multilateral que está proponiendo el gobierno en las regiones y demás, que obviamente implica una serie de metodologías muy innovadoras, pero que digamos que el tiempo nos va a permitir y podremos ya analizar cuando se empiece a desarrollar toda la política, porque también esta ha sido una de las críticas que han hecho, por ejemplo, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, que fueron negociadores en La Habana, en torno a las metodologías de negociar con varios actores simultáneamente. Y pues como ya lo veremos, pues obviamente cada actor armado pues tiene una serie de, de historia, de naturaleza diferente, que pues es necesario, digamos, que hacer la conceptualización puntual. Entonces yo pues dejaría por ahora acá mi intervención para que sigamos un poco hablando sobre este tema. Sí, tú nos tocabas unos puntos muy importantes, creo que ya queda bastante claro que la paz total no es más que que un proceso donde desde el gobierno se busca negociar, dialogar con todos los actores armados y que han representado en el conflicto colombiano para poder llegar a un consenso y a una paz multidimensional. Entonces, tú tocas un punto muy importante y es que este es un proceso o un proyecto muy ambicioso. En ese sentido, a mí me surge la pregunta de si es viable esta paz total que nos propone el gobierno Petro. Bueno, yo creo que pues sería un poco prematuro decir si es viable o no. Yo lo que puedo, digamos, que analizar y determinar en su momento es en torno a los objetivos que se está trazando el gobierno con la política, ¿no? Digamos que la reforma a la ley del orden público pues tiene una serie de estrategias, por ejemplo, em, crear las zonas o las regiones de paz, también la suspensión de las órdenes de captura para estos grupos que se sometan al proceso de negociación y demás, y que la historia de Colombia, pues nosotros, como lo mencionaba el profesor Gabriel, pues llevamos casi 50, 60 años de conflicto en donde pues hemos tenido una serie de procesos de paz con diferentes actores, y digamos que nuestra experiencia en construcción de paz pues ha sido bastante amplia y enriquecedora, y nos ha permitido, por ejemplo, cuando se hizo la zona de distensión, las consecuencias y los riesgos, por ejemplo, de seguridad que se generaron a la población que estaba en esas zonas, y que obviamente la acción, por ejemplo, del Estado y de las fuerzas militares, pues obviamente fue bastante limitada, y pues eso, como ya se comprobó, digamos, después de varios análisis que se han hecho de cómo las FARC en su momento pues utilizaron esta zona de extensión para seguir delinquiendo y seguir, digamos, generando afectaciones. Entonces yo creo que esto es uno de los grandes riesgos y retos que tiene el gobierno, es de generar unas condiciones de seguridad en los territorios para que se puedan llevar a cabo los procesos de negociación sin ningún tipo de afectación. Ahí, por ejemplo, el papel que juegue la Iglesia Católica, las mismas Naciones Unidas, que ya tienen una misión acá en nuestro país, pues va a ser bastante relevante e importante de generar todas estas condiciones de seguridad para que el proceso se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Y yo creo que pues el tiempo, y como lo mencionaba ya para cerrar mi intervención, el tiempo va a ser determinante para que después, yo creo que
a final de año, si ya arrancaron las negociaciones, podamos determinar la viabilidad. Yo no quisiera, digamos, que a entrarme a hacer un análisis, porque pues todavía lo que conocemos son borradores, la discusión tampoco se ha llevado a cabo en el Congreso y pues obviamente esto puede tener una serie de modificaciones en el Congreso, también la propuesta o la política que ya determine, por ejemplo, el Ministerio de Defensa en torno a la seguridad y demás, nos va a permitir, yo creo que de aquí a diciembre o en marzo o cuando ya se inicie como tal, determinar su viabilidad. Yo creo que, pues, como lo mencionaba anteriormente, em, la propuesta es bastante ambiciosa, pero y que el gobierno tendrá que también ser muy creativo e innovador en torno a ese proceso de negociación que se quiere hacer simultáneo, que yo creo que ahí va a ser, digamos que uno de los grandes retos que tenga, porque obviamente la naturaleza de cada actor es diferente, su historia, las mismas dinámicas que se dan en los territorios de seguridad y demás, pues hace que la meta que se esté proponiendo por parte del gobierno sea pues bastante ambiciosa y pues ya veremos en unos meses qué tan viable es y digamos que acá también la experiencia, como lo mencionaba, de otros procesos pues nos permite determinar lo que funcionó, lo que se puede hacer y lo que se puede hacer por mejorar, digamos, con el proceso también que vivió Colombia con la negociación de las FARC. Puntos muy importantes, sobre todo el tema de no apresurarnos y de no anteponernos a lo que va a ser este proceso que, si bien es bastante ambicioso, es un proceso largo y es un proceso de paciencia. Profe, ¿usted qué nos puede decir al respecto de la intervención de Alejandra y de la viabilidad de la paz total que propone el gobierno Petro? Bueno, yo creo que la paz total que está proponiendo Petro es una propuesta innovadora. Creo que hay que tomarlo dentro de un contexto de interpretación de lo que es la paz total. Como yo acabo de decir al principio, creo que si nos limitamos o si la población o la gente se limita al hecho de que la paz total va a ser el desarme, ¿sí? Y la pacificación de unos territorios, creo que no se está dando el mensaje correcto. Pienso que dentro de la propuesta política de Petro desde su campaña, de que venía diciéndolo, creo que es más el establecimiento y la refundación casi que institucional de una serie de condicionantes que permita el florecimiento y el desarrollo de regiones olvidadas por el Estado. Por ejemplo, me refiero y me remito al discurso de posesión cuando dice muy vehementemente y claramente a todo el país y al mundo diciendo el Estado colombiano va a llegar a todas las esquinas del territorio. Eso es una propuesta muy seria que nunca se había hecho porque es darle la fortaleza, la fuerza al Estado para cooptar y copar todos la extensión del territorio y no desde el punto de vista tradicional, como acabé de decir al inicio de este conversatorio, de la ocupación militar y de fuerzas de seguridad y armadas del territorio, que era lo que nosotros conocíamos como la paz o la seguridad democrática los últimos 20 años, pero han habido más experimentos de esa naturaleza en donde la paz estaba garantizada por una presencia de fuerzas militares. Sin embargo, creo que esta propuesta de paz total es una propuesta de institucionalidad, llegar a los territorios por medio de la institucionalidad, de la aplicación de las leyes. Esto va de la mano del diálogo social, esto va de la mano también del diálogo con las organizaciones y también del diálogo con las organizaciones al margen de la ley, grupos guerrilleros como el ELN, disidencias de las FARC, remanentes del proceso de paz anterior con las FARC, bandas criminales, grupos y asociaciones campesinas de deforestadores y también personas que atentan contra medio ambiente y todas estas cosas.
Creo que la propuesta de paz total es una propuesta integral. No sabría decir si es ambiciosa o no. Lo que sí sé es que es novedoso. En esa medida me parece, y la salud me parece bienvenida porque es un nuevo, como dije, un nuevo camino, es una nueva postura, es una nueva propuesta que jamás se había visto acá. Obviamente, eh, este tipo de propuestas, por supuesto que son ambiciosas, si se ve que nunca se había hecho, pues obviamente algo que jamás se había hecho, por supuesto que tiene un componente de ambición política muy grande, pero también creo y es que es una apuesta y los grandes cambios históricos pues son propuestas ambiciosas. Uno no parte desde el punto de vista pues del optimismo de alguna manera, pues es difícil que se lleven a cabo. No estoy diciendo que se van a realizar completamente todas las propuestas porque es muy difícil que se haga o tendría que haber muchísima voluntad política de todas las entidades y muchísima sincronía dentro de todas las entidades involucradas, pero sí creo que se va a avanzar en un camino en mayor o en menor medida, pues eso el tiempo lo dirá. Estoy de acuerdo con la profesora Alejandra en la medida que ahora es muy prematuro, llevamos apenas casi un mes apenas de gobierno. Eh, no creo que se realice en 4 años, por supuesto que no, esto es un proceso de muy largo aliento, pero espero que lleve a un buen término. Claro, profe, usted nos mencionaba y creo que es como la conclusión que podemos dar de estas dos primeras preguntas, que la paz total y el componente de las negociaciones con las guerrillas, con el ELN, con las disidencias de las FARC y con los grupos al margen de la ley solo son el comienzo de lo que es la paz total. Es decir, estas negociaciones nos brindarán unas herramientas o los procesos, los acuerdos que salgan de estas negociaciones nos van a brindar unas herramientas para lograr una paz total. Sí, efectivamente, sí, es un proceso muy largo, o sea, no hay que pensar que esto va a durar 4 años, no va a durar 4 años, va a ser un proceso largo, va a ser unas negociaciones lentas, difíciles, debido a las características de los grupos al margen de la ley, que son muy diferentes entre sí y muy distintos a las FARC. Si la gente cree que esto va a ser igual al proceso de paz de La Habana, pues va a ser totalmente diferente. Cada grupo tiene sus particularidades, cada grupo tiene sus intereses. No es lo mismo hablar de las BACRIM, del Clan del Golfo, de las disidencias de las FARC o del ELN. Cada uno tiene características disímiles, muy diferentes entre sí y por ende también son unas negociaciones diferentes. También los marcos legales, o sea, no es lo mismo una negociación con el ELN política, que tiene características políticas, que con el Clan del Golfo, que a pesar de lo que ellos dicen que eh, tienen ciertas iniciativas políticas, pues realmente es un grupo delincuencial, entonces tiene que ir una justicia ordinaria a tratar asuntos que trata la justicia ordinaria de penas, narcotráfico y todo esto. Eso cambia obviamente cambia el panorama para todos. Entonces creo que también hay un componente muy grande de educación frente a la paz, algo que falló y faltó muchísimo en el proceso de las FARC de La Habana. El resultado es la votación del no. Eso es consecuencia de una falta de educación y de seguimiento a la población. Creo que el gobierno y Petro y eh, todo el andamiaje institucional debe haber visto ese error y debe entender que las personas tienen que ser formadas, tienen que tener un acompañamiento constante de pedagogía sobre la paz. En eso también es muy importante la Comisión de la Verdad, que es una labor maravillosa que hace el padre de Ru, es una labor fundamental para la construcción de una cultura de paz. Bueno, el profe nos tocaba unos puntos que nos van a introducir a la siguiente pregunta, pero antes quisiera tomarme un segundo para saludar a todas las personas que en esto ven, a Juan Camilo, a Kevin, a María Teresa, a Natalia, a Camilo, ellos están a través de Facebook y a través de TikTok tenemos a Ana, tenemos a Juan Sebastián, tenemos a Paula, tenemos a Jimena y les agradezco a todos por acompañarnos en este momento. Les recuerdo, no olviden seguir nuestra página y dejar sus preguntas para que sean contestadas al final.
de nuestra emisión. Profe, usted nos toca unos puntos que nos introducen a la siguiente pregunta y es que no todos, con no todos los grupos se va a negociar de la misma forma. Es decir, con el ELN se va a negociar de una forma, con las disidencias de las FARC, con la Segunda Marquetalia, con el Clan del Golfo y con los diferentes grupos armados. ¿En qué se diferencian estas formas de negociación? ¿Para mí o para Alejandra? ¿Quién Eh, contesta? ¿Yo? sí, profe. O Usted. yo, ok, muy bien. Eh, Empecemos con el ELN. El ELN es una guerrilla muy diferente a las FARC. Las FARC es una guerrilla de corte campesino, es una guerrilla que busca todavía que fundamentó su lucha en la reforma agraria, en la redistribución de la tierra, en el acceso a la tierra por parte del campesinado y por ende es una guerrilla que era de periferia, donde su campo de acción eran las zonas apartadas del país, por eso se hizo fuerte en zonas selváticas, en los llanos orientales, en el Caguán, zonas de frontera agrícola, eh, en donde se estableció y sentaron sus bases de lucha, basadas en la tierra. El ELN es muy diferente, el ELN tiene unas características un poco más urbanas, no funciona como un ejército tradicional como las FARC, donde habían frentes, donde habían comandantes, donde había una línea de mando clara y definida, donde había un comando central y donde habían cabezas visibles. El ELN es mucho más atomizada, mucho más descentralizada, es una guerrilla un poco más de corte, ¿no? Mucho más parecida a lo que podría ser Sendero Luminoso en algunas de sus acciones en Perú, parecidas, no iguales, pero sí tienen ciertas similitudes. Su campo de acción o su lucha tradicionalmente ha sido la nacionalización de los recursos, especialmente el petróleo. Por esa razón, su campo de acción tradicional fue Santander, norte de Santander, Arauca, zonas de muchísima producción petrolera. Los oleoductos fueron sus víctimas, su campo de acción. Y hay una particularidad también muy importante y es que es un mando un poco más descentralizado que las FARC. Sus intereses son más variados, no son tan claros como las FARC. Entonces la negociación es mucho más lenta porque se tienen que tomar muchos puntos y al ser mucho más descentralizado el comando, pues no hay la garantía de una unidad dentro de las filas del ELN. Entonces podría haber un fenómeno de disidencias mucho más grande como el que hubo en las FARC. Siempre que hay un proceso de paz, es un riesgo calculado que existan disidencias, o sea, un proceso de paz 100 sobre 100 de desmovilización. Es muy difícil que se dé o no se da. Entonces, en esa medida va a ser una negociación mucho más complicada, mucho más lenta, de mucha más paciencia, unos negociadores mucho más tranquilos dentro de este tipo de negociaciones. Y ahí siempre hay que mirar las perspectivas temporales dentro de las negociaciones. Es decir, los gobiernos tienen 4 años, solamente tienen 4 años para llevar sus procesos, sus propuestas y sus planes adelante. Las guerrillas han existido por 60 años y pueden existir 60 años sin ningún problema, que ellos lo deciden. ¿Sí? El tiempo no es un factor para ellos, para el gobierno sí. Y eso también es un factor muy importante dentro de las negociaciones porque ellos juegan con los tiempos. Quiere decir que juegan a la desesperación del oponente. Eso es una táctica o es una práctica de negociación de conflictos, el desgaste. Entonces también el gobierno tiene que ser muy paciente. La opinión pública también es un factor muy grande. La oposición va a ser un factor determinante dentro de este proceso. Sabemos que fue muy pequeña la diferencia entre Petro y la derecha. Entonces va a haber una presión muy grande por resultados. Creo que el gobierno no puede ceder ante esta presión porque entonces empezaría a cometer errores y a dar pasos en falso y a retroceder el proceso y a ralentizarlo, cosa que pues no nos llevaría a ningún lado. Al contrario, dilataría el proceso. Entonces, eso es el ELN.
en este tipo. Es una propuesta política que tiene reconocimiento político por parte del Estado, de los negociadores, de los acompañantes internacionales, de los países garantes, pues de hecho Venezuela ya expresó su voluntad. España también en la última visita del presidente Iglesias también expresó su voluntad como acompañante y garante. Entonces, es un proceso muy establecido. Ahora, si miramos grupos como por ejemplo el Clan del Golfo es una organización delincuencial de traficantes de droga, en donde no hay una propuesta política, así ellos digan que sí, no la hay. Son simplemente traficantes delincuentes, eh, y tienen que ser tratados desde un punto de vista de negociación, pero negociación de justicia ordinaria. Ahora, hay muchos puntos a analizar dentro de esto y he escuchado muchísima información en redes, en la gente, en el barullo del día a día, donde dice que la negociación con el Clan del Golfo, o con las disidencias o con grupos delincuenciales va a ser igual que la del ELN y no lo es. Parte de la base que la negociación con el ELN es una negociación política, ¿sí? Que tiene componentes, obviamente, de sometimiento a la justicia y debe ser una justicia especial para la paz, porque es una justicia en tiempos de guerra con un actor políticamente reconocido, ¿sí? Ahora, la justicia de el Clan del Golfo es una justicia ordinaria, es la justicia del delincuente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué modelo se va a aplicar? El modelo de delación, el modelo de delación es contar cuántos crímenes han habido para una reducción significativa de penas. Eso lo hace en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando se entregan los narcotraficantes, simplemente pues empiezan a contar todo lo pertinente al negocio y van negociando una disminución de penas, pero debe existir pena, pena tradicional de la justicia ordinaria, cárcel, por decirlo de alguna manera, mientras que con el ELN puede haber una justicia especial para la paz, que no implica necesariamente cárcel, pero sí resarcimiento de todos los daños cometidos, ¿sí? Entonces, eso es una de las principales características, tanto para el Plan del Golfo, tanto para las disidencias de las FARC, ¿sí? Que ya perdieron la ventaja, ¿sí? Por decirlo, de salirse del proceso de paz con las FARC e inmediatamente entran dentro del mismo saco, dentro del mismo grupo, la misma bolsa de los delincuentes comunes. Quiere decir que las disidencias de las FARC en este momento están viéndose ante la justicia como delincuentes comunes y no deben ser vistos como guerrilla por la opinión pública. Dice que el tratamiento no va a ser de William, la misma forma. Eso, ya te iba a dar paso a ti, Alejandra, porque el profe se nos extendió un poco. Nos queda hablar de la segunda Marquetalia o de la nueva Marquetalia, y ya damos paso también a la siguiente pregunta. Entonces, por favor, danos tus opiniones. respecto a eso, recientemente, cuando se conoció en la opinión pública la foto del alto comisionado para la paz, Danilo Rojas, y digamos que el encuentro que tuvo con las disidencias de las FARC, pues obviamente esto generó una polémica en el país en torno a lo que ya se venía discutiendo. Pues todos conocemos el proceso de paz que se generó en La Habana y pues que finalmente se firmó en el año 2016 y que obviamente todas estas estructuras, y como lo mencionaba el profesor Gabriel, siempre en un proceso de paz se espera que haya algún tipo de disidencias o de actores que no se acojan al proceso y a todo el proceso de negociación política y jurídica. Sin embargo, como ustedes lo recuerdan, el propio presidente de la JEP, el doctor Eduardo Cifuentes, también fue muy claro en afirmar que todos estos grupos disidentes de las FARC, pues perdieron como, entre comillas, la oportunidad que se les dio en el marco del proceso de negociación en La Habana, y todos estos beneficios jurídicos y políticos que se dieron en torno, por ejemplo, a no reincidir, a entregar las armas,
y todos los compromisos que se adquirieron. Entonces yo creo que esto va a generar un poco de polémica, como ya lo está haciendo en torno a qué tipo de mecanismos políticos y jurídicos se les va a ofrecer nuevamente que no se les haya ofrecido en el marco del proceso de negociación en La Habana, ¿no? Digamos que esta fue una de las grandes críticas que hizo la oposición en su momento al gobierno de Juan Manuel Santos cuando se estaba negociando el proceso y era todo el tema de los incentivos jurídicos y políticos a todos los exguerrilleros que se acogieran al proceso y que finalmente, como lo vimos cuando Iván Márquez y sus otros compañeros eh, retornaron a las armas, siguieron traficando drogas y demás, y que realmente yo creo que este también va a ser uno de los grandes retos que tenga el gobierno de decir políticamente si va a abrir otro espacio de negociación con las disidencias, si las va a meter, por así decirlo, en la mesa de negociación con el ELN, pero como ya lo mencionaba el profesor Gabriel, la naturaleza y la historia del ELN, de las FARC, es totalmente diferente, responden a unas dinámicas armadas diferentes, sus organizaciones y demás, pues son totalmente atípicas y digamos que no, pese a que tienen una historia guerrillera, por así decirlo, los objetivos siempre han sido muy diferentes y yo creo que en torno a estos grupos disidentes de las FARC, pues realmente a mi modo de ver, la única manera que se le debería, digamos que aplicar la estrategia política o jurídica o de seguridad es seguirlas combatiendo. Recientemente la Fundación Unidas para la Paz sacó un informe en donde hablaba, por ejemplo, de la capacidad, entre comillas, operacional que tiene la segunda marca Italia en algunas regiones y pese a que obviamente genera una amenaza y un riesgo para la seguridad y para el Estado colombiano, la capacidad es un poco reducida en algunos territorios. Ellos no tienen presencia en todo el territorio colombiano, sino en unas zonas obviamente estratégicas, por ejemplo, en la frontera con Venezuela y demás, y que obviamente todas estas dinámicas en los territorios afectan los procesos de negociación que se vayan a llevar a cabo, ¿no? Entonces, una de las lecciones que se aprendió en el marco del proceso de paz del gobierno anterior, cuando fue el gobierno de Juan Manuel Santos, fue precisamente que estos grupos y en el marco del posacuerdo, pues la dinámica de seguridad cambió cuando las FARC dejan todos estos territorios, tanto el ELN como las mismas disidencias, como el Clan del Golfo, empezaron a disputarse todas estas economías ilegales y demás. Y esto ha hecho que después de estos 5 años de implementación del acuerdo, eh, sigan existiendo todas estas amenazas a la seguridad y pues obviamente a la seguridad de la población y demás. Eh, y que algo es algo muy importante que yo creo que el gobierno está, pues, con todo el respeto y demás, olvidando y es, digamos, el papel que pueden jugar las fuerzas militares en el proceso de negociación y de todo el cese. Y creo que una de las cosas exitosas del proceso de negociación en La Habana fue precisamente eh, cuando las fuerzas militares participan en el proceso de negociación en torno a la construcción del cese al fuego y de todo el proceso de verificación y monitoreo en las zonas vereables y que, como se discutía ahí en Bogotá ayer en torno a esta mesa que se generó con el senador Ariel Ávila, era precisamente que todavía existe la pregunta ante la opinión pública de cuál va a ser el papel que jueguen las fuerzas militares en este proceso de negociación y yo creo que pues si existe algún consenso en este país es del importante rol que jugaron ellos en torno al proceso de negociación y que yo creo que eso fue uno de los éxitos de involucrar a las fuerzas militares en el proceso de negociación como obviamente uno de los actores que tiene incidencia, por ejemplo, en la política pública de seguridad y que finalmente pues a medida que el gobierno siga un poco socializando, que también el profesor Gabriel lo mencionaba de todo el proceso de pedagogía y de socialización y también de comunicación de su estrategia de paz y de seguridad, pues va a ser muy importante porque obviamente se generan bastantes preguntas, por ejemplo, ahorita que hablábamos de todo el proceso de negociación que se pueda llevar
a cabo de sometimiento con el Clan del Golfo, qué es lo que está entendiendo el gobierno por organización multicriminal, ¿sí? Digamos que hay toda una literatura en los estudios de seguridad de qué es el crimen organizado transnacional, qué se puede entender por estructuras criminales. Y yo creo que se debe partir primero pues de tener muy claro cuál es la naturaleza y también los fines de todos estos grupos, ¿no? Obviamente el fin que ha tenido el ELN siempre ha sido un fin político, pero todas estas estructuras criminales pues tienen un fin económico que responden a todas estas economías ilegales en nuestro país, tanto la minería ilegal como el narcotráfico, y que eso también va a ser muy importante que el gobierno lo tenga siempre presente en torno a cómo van a ser esos mecanismos de negociación, ¿no? Una cosa es la negociación política que se lleva a cabo con el ELN y otra cosa es el proceso de sometimiento a la justicia que se haga de las estructuras criminales y cómo va a ser también el proceso del cese multilateral, que es lo que también digamos que está todavía esa pregunta en las discusiones políticas y pues en las discusiones también académicas. Y pues que va a ser ese el reto que va a tener el Congreso y también el gobierno en torno a definir todos estos mecanismos del proceso de desarme, reintegración y demás. Y creo que también coincido con el profesor Gabriel que este es un proceso de largo aliento, ¿sí? Esto en 4 años, pues esperar que todas estas estructuras se desmovilicen y haya como una paz total, pues va a ser un poco complejo de consolidarla y por eso es que, digamos, a mi juicio considero que la política es bastante ambiciosa, que pues obviamente como colombiana y creo que también existe un consenso nacional de pues todos los colombianos queremos la paz para nuestro país y que en torno a esto pues digamos que pues la propuesta que tiene el gobierno en todas estas formas de negociación pues también van a ser muy interesantes de irlas analizando y que también es un ejercicio que el gobierno pues está haciendo en torno a escuchar a expertos, de hacer las discusiones que se hagan en el Congreso y de tener en cuenta también las experiencias exitosas que se crearon en nuestro país y de los posibles riesgos de toda esta política de paz. Que va a ser un proceso largo, va a ser un proceso, como tú lo decías, de largo aliento, que no se va a negociar, primero no se va a negociar con todos los grupos armados y segundo con todos no se va a negociar de la misma forma. No se va a negociar de la misma forma con el ELN, con las disidencias de las FARC, como lo va a hacer el gobierno con el Clan del Golfo, por ejemplo. Pero entonces me surge una duda frente a lo que tú decías y también hilándolo un poquito con lo que venías hablando. ¿Es correcto o es pertinente negociar con la segunda Marquetalia de Iván Márquez teniendo en cuenta que ellos ya hicieron parte de ese proceso de paz del 2016? Y si sí, ¿qué tratamiento deberían tener dentro de este marco de la paz total? Bueno, como ya lo mencionaba anteriormente, digamos que hay bastantes preguntas en torno al proceso de negociación que se pueda llevar a cabo con todas estas disidencias. El doctor Humberto de la Calle precisamente lo decía ante algunos medios de comunicación, era precisamente, y como lo mencionaba, de todos estos incentivos jurídicos y políticos que se les dieron a esta guerrilla en su momento cuando fue el proceso de negociación y en torno a, digamos, también en el marco de la justicia transicional que se generó tanto en la JEP como en la Comisión y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se crearon una serie de incentivos que era, si tú cuentas la verdad, si hablas de lo que pasó, si haces parte del proceso de investigación jurídico que está llevando a cabo la JEP y como lo hemos visto con otros exguerrilleros que participaron y están participando en el marco del trabajo de la JEP, eh, pues va a ser, digamos que bastante polémico y complejo el mecanismo que decía el gobierno de negociar con la segunda Marquetalia, ¿no? Entonces,
yo no diría que no es correcto, pues porque obviamente, digamos que como lo mencionaba, pues todos estamos buscando la paz y pues este grupo obviamente está generando unas afectaciones en los territorios a la población civil, pero también tuvieron su oportunidad, ¿sí? Digamos que se les abrió todo un espacio político, jurídico, de reintegración que, digamos que hay que ser claros por todos los exintegrantes de las FARC que obviamente han cumplido con su palabra y se sometieron a todo el proceso de justicia, esclarecimiento de la verdad y han contribuido con el propósito de la paz. Pero este grupo no lo ha hecho y pues todavía siguen en esa dinámica, obviamente también criminal y legal de seguir con todos los incentivos que genera, por ejemplo, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros. Y que hasta que, digamos, y creo que esto es otro de las, digamos, de los retos que va a tener el gobierno de vincular la lucha contra las drogas, porque hasta que, digamos, no se logre, digamos, que también solucionar el tema del narcotráfico en nuestro país, pues van a seguir se creando todas estas economías ilegales y todos estos incentivos para que estas estructuras criminales sigan operando en el territorio. Entonces, digamos que va a ser complejo el tratamiento que se le pueda dar político, jurídico, a mi modo de ver, en torno a definir cuál sería la mejor forma de negociación con las disidencias. Creo que también el discurso del gobierno en torno a la seguridad, que ha venido utilizando el concepto de seguridad humana, que digamos que está enfocado en generar unas condiciones para que la población pueda desarrollar su proyecto de vida sin ningún tipo de afectación, pues va a ser bastante relevante, pero también digamos que va a tenerlo que aplicar y como lo mencionaba anteriormente, eh, la propuesta de paz del gobierno tiene que ir articulada con su política de seguridad y ahí digamos que el papel que juegan las fuerzas militares va a ser también bastante relevante por la capacidad que tienen obviamente para generar condiciones de seguridad y obviamente en todo este cambio que seguramente ya se está haciendo en torno al concepto de seguridad humana, que digamos que hay un desconocimiento porque esto ya se venía haciendo cuando el proceso de paz inició con el gobierno de Juan Manuel Santos, con el proceso de transformación de las fuerzas militares. En el ejército se creó la doctrina Damasco, que también articulaba todo el concepto de seguridad humana, y que obviamente digamos que se busca es potencializar que la gente tenga unas condiciones de seguridad, pero esto tiene que ir en el marco también de una estrategia integral, por ejemplo, como lo mencionaba el profesor Gabriel, de asegurar que todo el Estado llegue a los territorios, no solamente las fuerzas militares, porque siempre se ha tenido esa concepción de que la seguridad es solo las fuerzas militares, pero no. Y en el marco de este nuevo concepto que está proponiendo el gobierno en torno a su política, pues tiene que ir acompañado de la llegada de salud, educación, acceso a vivienda y de todos estos servicios públicos que son necesarios también para alcanzar la paz. Vale, por temas de tiempo en esta pregunta no le puedo dar espacio al profe porque se nos extendieron en la pregunta anterior. Entonces quiero que pasemos a la siguiente y es desde su punto de vista, desde el de ambos, pero vamos a empezar con el profe. ¿Cuál es su análisis frente a las acciones que ya ha realizado el gobierno en torno a la paz total? Hemos tenido la visita, por ejemplo, de Iván Cepeda a Cuba, hemos tenido bueno, digamos que eso no es por parte del gobierno, pero se han visto pronunciamientos, por ejemplo, del presidente Pedro Sánchez, de Nicolás Maduro, ya se están hablando de un cese bilateral al fuego. Entonces, ¿cómo podemos analizar estos primeros pasos que se están dando en torno a esta paz total? Bueno, como lo dijiste, son los primeros pasos. Creo que ha sido una propuesta muy clara desde el principio, la que puso el actual gobierno, y se están dando los primeros pasos en tres vías. La primera es la reconstrucción de confianzas internacionales con actores claves, es decir, la vuelta a conversar con Venezuela, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que es fundamental como un actor garante, genera confianza dentro del ELN y estoy hablando de un proceso de paz con el ELN y de la comunidad internacional, así como de Nicaragua. Los problemas con Nicaragua son de otra índole, más fronteriza, pero también es casi como arreglar las relaciones dañadas con el vecindario. La segunda
es la reestructuración de la institucionalidad en las fuerzas militares, darle una, como bien dijo la profesora Alejandra, una nueva doctrina, unas nuevas visiones de cuál va a ser el papel de las fuerzas militares. Estoy de acuerdo con ella que deben ser fundamentales en este proceso igual. Sin embargo, pienso que la visión de las fuerzas militares va a ser muy diferente a la que tradicionalmente ha sido, que ha sido la confrontación armada. Si es necesario, va a haber confrontación armada en casos extremos, obviamente, pero va a ser más como un puente de institucionalidad y fortalecimiento institucional, teniéndolo en cuenta como las capacidades de desarrollo humano. Quiere decir, los militares que colaboran en la construcción y reconstrucción de los tejidos sociales dentro de los territorios afectados por la violencia o que tradicionalmente nunca han tenido presencia del Estado. Y la tercera es el fortalecimiento de la parte jurídica y legal con la justicia tradicional, pero también con la justicia especial para la paz. Quiere decir el fortalecimiento de la JEP, de todas las instituciones, de las instancias, el apoyo del gobierno a la JEP, a todos los procesos, a la Comisión de la Verdad, a que se sepa la verdad del conflicto. Entonces creo que son medidas que está haciendo el gobierno y es muy prematuro, llevamos un mes, pero son tres líneas a mi parecer, a mi juicio, claras de acción del gobierno. Vale, el profe nos da unas pinceladas, como ya la hemos venido diciendo, es un proceso que hasta ahora está comenzando y por eso quiero darte paso a ti, Alejandra, para que nos complementes esta información y este punto de vista que nos acaba de dar el profe. Yo concuerdo también con el profesor Gabriel. Digamos que las acciones que ha tomado el gobierno pues han sido en tres vías. Obviamente lo que tiene que ver con su política de paz y todas estas reformas que se están presentando en el Congreso. También todos los anuncios que esta sería, digamos que la segunda estrategia del gobierno en torno a la seguridad y es las decisiones que se han venido anunciando por parte del Ministerio de Defensa, por ejemplo, como eh, la suspensión de ciertas operaciones aéreas en donde hayan territorios donde pues se compruebe reclutamiento forzado que digamos que a mi modo de ver el Estado nunca debe renunciar del monopolio legítimo de la violencia. Obviamente entendemos la dinámica de seguridad y todas las afectaciones que se pueden generar, pues obviamente para los menores de edad, pero digamos que toda esta decisión política en torno a la seguridad, pues también puede generar unos riesgos a futuro y como ya se ha venido comprobando, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo el año pasado alertaba sobre cómo estos grupos armados organizados han venido utilizando a los menores de edad como escudos humanos y que obviamente después de la pandemia el reclutamiento forzado en nuestro país aumentó. Y todas estas decisiones de seguridad pues también digamos que van un poco enfocadas a generar como ciertas condiciones de desescalamiento del conflicto. Y la última estrategia que ha venido realizando el gobierno es en torno, como lo mencionaba el profesor también Gabriel, en torno a su estrategia política exterior y de relaciones internacionales con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, con la reactivación de las relaciones también diplomáticas con Cuba, de acuerdo a todo el mecanismo de negociación que se generó con el ELN y pues con el proceso de las FARC en La Habana. Y pues que obviamente todo está orientado, si uno lo ve, es a generar una estrategia integral en torno a la paz, ¿sí? Y que obviamente también puede ir, digamos, si uno se quiere ir un poco más a fondo, con todas las reformas también que está proponiendo el gobierno tributaria, la reforma de la salud, la posible reforma que yo creo que también estará por anunciar en unos meses, es la reforma a la tierra. Que van un poco encaminadas a cambiar, digamos, como a generar también un cambio, valga la redundancia, en el sistema político en Colombia y a generar una serie de condiciones sociales, económicas y políticas para que pues la población pueda vivir en un entorno de paz, ¿no? Como nuestra historia nos ha permitido, yo creo que analizar, y es que obviamente en condiciones de desigualdad social y económica,
pues se crean unas condiciones de inseguridad en donde todos estos grupos armados pues obviamente aprovechan que los jóvenes en los territorios más apartados de nuestro país pues no tengan otra alternativa que pertenecer a un grupo armado y precisamente pues el gobierno también ese va a ser su gran reto en torno a cambiar las condiciones sociales y económicas de las poblaciones más vulnerables para que precisamente también a largo plazo se desactive la violencia y se genere toda una condición social de paz. Bueno, hemos tocado en esta primera sección puntos muy importantes. Ya sabemos que la paz total es un proceso muy largo del cual las negociaciones son simplemente el inicio. Hemos visto la diferenciación del tipo de negociación que se va a realizar con los diferentes grupos. Hemos hablado de la segunda Marquetalia y la necesidad de negociar con ellos. Hemos visto las primeras acciones que ha tomado el gobierno frente a este proceso de paz total y vamos a pasar rápidamente a la sección de preguntas que hemos planeado anteriormente. La primera pregunta nos la hace Jimena, ella es estudiante de la Universidad Militar, tiene su residencia en el municipio de Ubaté, un municipio campesino, y por eso quisimos traer a Jimena para que nos hiciera esta pregunta. Vamos a ver. Hola, mi pregunta es si hay alguna alternativa para la propuesta del presidente Petro de entregar incentivos económicos a los grupos de crimen organizado para su reinserción en la sociedad y así fomentar la paz. Bueno, Alejandra, esta pregunta en específico, Jimena la formuló para ti, entonces, ¿cómo le podemos responder a Jimena? Bueno, yo creo que, digamos que otra alternativa que podría surgir en torno a cómo generar un tipo de incentivos económicos para todos estos grupos delincuenciales o de crimen organizado, puede estar girar en torno a, por ejemplo, ofrecer ampliar el principio de oportunidad. Digamos que la estrategia que está proponiendo el gobierno en torno al sometimiento jurídico de todas estas estructuras criminales eh, va precisamente, y por eso es que se estaba hablando y discutiendo de cuál sería el porcentaje que se podría quedar, no sé, un narcotraficante con los bienes, y que eso obviamente va a generar mucha polémica, ya la está generando en nuestro país, eh, por todos, digamos que los efectos que tiene, por ejemplo, el narcotráfico en la sociedad y demás, pero digamos que la estrategia jurídica que tiene pues el gobierno y que la está planteando ahorita en el Congreso va en torno precisamente a generar una serie de incentivos económicos y jurídicos para que los grupos se sometan. Entonces, por eso también se estaba proponiendo dentro de este proyecto de ley la creación de unas prisiones comunitarias y también una serie de incentivos jurídicos en torno a la justicia restaurativa para que estas estructuras pues puedan someterse a un proceso jurídico y pues que obviamente tengan algún tipo de beneficio legal o demás, y que pues realmente yo creo que ahí es donde tiene que tener mucho cuidado el gobierno en el proceso de diseño de esta política criminal, pues precisamente para que no se generen lo que nosotros los politólogos hablamos de esos incentivos perversos que en vez de desmovilizar o desmantelar, que esta era precisamente uno de los objetivos que tuvo en su momento el acuerdo de paz, del desmantelamiento de todas esas estructuras criminales, es precisamente generar, que no genere algún tipo de incentivo perverso a futuro, ¿no? Digamos que por eso cuando se hacen todos estos borradores de proyecto de ley, siempre se tratan de hacer todos estos análisis prospectivos y estratégicos de cuáles podrían ser los riesgos a corto, mediano y largo plazo de la ley de sometimiento que se está proponiendo y que obviamente pues ahí, por ejemplo, todos estos asesores jurídicos y políticos pues van a tener un rol determinante en alertar oportunamente al gobierno de todos los riesgos que se puedan generar en torno a la seguridad y pues obviamente en torno a la política criminal del Estado colombiano. Vale, entonces vemos que todo este tema de incentivos
valga la redundancia, para desincentivar la participación, sobre todo de los jóvenes en los grupos delincuenciales, es un tema que es bastante complejo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es formulada para el profe Gabriel. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué posición puede tomar el nuevo gobierno frente a las disidencias de las FARC? ¿Giraremos en torno a la guerra o al diálogo? Bueno, profe, él Bueno, es Oscar, es un joven que vive en la ciudad de Bogotá y nos formula esta pregunta. ¿Cómo le podemos contestar a Oscar? bueno, yo creo que la propuesta del gobierno es un acercamiento con todos los grupos que están al margen de la ley. Creo que va a haber, como dije anteriormente, un vuelco o se está presentando un cambio de ruta y de norte dentro de la política y del tratamiento del conflicto armado. Entonces creo que va a haber una negociación. Eh, pero, como bien dije, estas negociaciones, cada negociación es diferente y cada negociación va a tener sus particularidades. Entonces, cada negociación va a tener sus temas específicos y en cada negociación va a haber procesos en donde se cedan algunas cosas, donde se concedan algunas peticiones, donde se exijan también algunas condiciones. Y es muy importante que la sociedad civil, o sea, nosotros como ciudadanos, estemos muy conscientes de eso y estemos muy conscientes de las diferencias en cada negociación para, primero, no caer en la desesperación ni en la desesperanza, ni en la frustración de que no avanzan. Es natural dentro de todos los procesos de paz que hayan eh, retrocesos, que hayan avances, que hayan tiempos muertos, que hayan picos de negociación, picos de no negociación. Es natural dentro de la dinámica de los procesos, pero es fundamental que los colombianos entendamos que esto se tiene que hacer de esta manera si queremos una solución diferente a la que se había llevado o se ha llevado tradicionalmente en el país, pues que ha costado eh, lo que hemos padecido durante todos estos años. Pero sí, va a haber una negociación. Definitivamente el gobierno tiene toda la voluntad de negociación. Obviamente lo importante es que los actores, la contraparte también la tenga y si no la tiene, pues ya habrán otras medidas de carácter militar, de coacción o de carácter legal, pues para tratar ya como delincuencia o como personas que están ajenas a la voluntad de paz. Vale. Después de esas preguntas pasamos a nuestra penúltima, casi sección. Vamos a revisar las preguntas que nos han dejado nuestros espectadores a través de Facebook y a través de TikTok, por lo cual los invitamos a que si tienen alguna duda y no la ven reflejada en los comentarios, la hagan. La primera pregunta quisiera que la contestaras tú, Alejandra, porque creo que tienes el bagaje y la experiencia para contestarla. La pregunta Natalia Casas y es, ¿cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en las negociaciones? ¿Podemos verlo simplemente como ELN o con los diferentes grupos? Creo que em, el rol que jueguen las fuerzas militares puede ser en torno a generar condiciones de seguridad en los territorios mientras que se da el proceso de negociación. Hay una cosa muy importante y también preocupante, por así decirlo, en torno a las decisiones que ha tomado el gobierno a la seguridad. Por ejemplo, tiene que ver, obviamente, y pues uno entiende, digamos, las prioridades políticas del nuevo gobierno. En torno, por ejemplo, a la reducción del presupuesto en el sector defensa, obviamente, eh, y como lo mencionaba algún experto, César Restrepo, en una columna que sacó hoy en El Espectador, eh, hablaba de cómo, cómo las fuerzas militares van a poder operar en estos territorios si no tienen la capacidad operacional para, no sé, mandar tropa o hacer unas operaciones militares en los territorios para generar precisamente las condiciones de seguridad para que los procesos se lleven a cabo. Eh, y precisamente el rol que ellos jueguen, que todavía está un poco, digamos que no está muy claro, porque no se ha
obviamente socializado y pues digamos que en el sector defensa pues todos estos temas pues son de gran sensibilidad y pues obviamente a veces no se conocen porque pues obviamente responden a una dinámica de seguridad nacional. Pero pues a mi juicio el rol que deban hacer es pues obviamente en el proceso de negociación de generar las garantías, cuando fue el proceso eh, con las FARC de negociación en las zonas vereables, pues se creó todo un mecanismo de verificación y operaciones donde en unas áreas pues no podía estar la fuerza pública pues porque obviamente se entendía que pues habían sido los contrincantes de las FARC, pero sí se generó todo un mecanismo de seguridad en torno a las zonas que fue bastante, digamos que importante por el papel y por las condiciones de seguridad que se generaron para que los procesos se pudieran llevar a cabo sin ningún tipo de afectación de seguridad y demás. Entonces, pues yo creo que el rol que ellos deban jugar pues está en torno a eso, ¿sí? Como generar las condiciones de seguridad en los territorios para que el proceso de negociación se lleve a cabo de la mejor manera y también puede ser un acompañamiento técnico en torno a la construcción del mecanismo de cese multilateral que se pueda dar entre tanto el ELN o las disidencias y que como ya lo mencionamos anteriormente, pues las estructuras criminales, pues obviamente el tratamiento jurídico y político debe ser totalmente diferente y creo que ahí, por ejemplo, la Policía Nacional puede jugar otro rol muy importante eh, para no meter como tal a la fuerza militar o al soldado, por así decirlo, en este proceso de negociación con las estructuras criminales, que pues es lo que digamos todavía hay esta sensación de cómo se va a negociar o cuál va a ser el proceso como tal que se lleve a cabo y que finalmente pues a medida que vayamos conociendo las decisiones y toda la discusión en el Congreso, iremos como un poco solventando todas estas dudas que todavía existen en la opinión pública. Vale, entonces vemos que las fuerzas militares van a jugar un rol o deberían jugar un rol bastante importante en todo este proceso de negociación frente a la paz total. Ahora nos remitimos a una pregunta que nos hace Camilo García, si quiere el profe nos la contesta, y es cómo se puede separar la paz total como verdadero concepto del negocio de la política y sobre todo de los intereses de pocos y de la corrupción. Es decir, cómo separar paz total de intereses políticos y corrupción. Bueno, la paz total es una propuesta política. El hecho de que sea política no quiere decir que sea mala. ¿Sí? La paz total es una propuesta política y es el mundo político el que la lleva adelante. Básicamente es la política y las instituciones, el gobierno y el Estado quienes sacan adelante la paz total. Ahora, la corrupción es el daño colateral que existe dentro de nuestro mundo político aquí en Colombia. Es la clientelización de todos los intereses particulares y usar los bienes y dineros del Estado y las posiciones de poder del Estado como un medio de transacción, quiere decir como una moneda. Y eso es básicamente el fin de la corrupción, una moneda transaccional, por favores, por dinero, por posiciones o por contratos, por lo que sea. Tiene muchísimas expresiones. No se puede separar el mundo político de la paz total porque es una propuesta política y está dentro del marco de la política. Lo que sí se puede separar o lo que sí es deseable y necesario e imprescindible de erradicar es las prácticas corruptas. Sin embargo, el problema de la corrupción es tan grande y tan profundo y tan enraizado dentro de nuestro mundo político que no se puede simplemente limitarse a la persecución del corrupto o a la expedición de las leyes o a la denuncia y la sanción pública y jurídica. Todo eso es supremamente importante, pero también deben haber factores de educación ciudadana, porque la corrupción no es solamente en las altas esferas del Estado, viene de las prácticas cotidianas de todos nosotros en la cotidianidad. Quiere decir que somos básicamente una sociedad con prácticas corruptas y una sociedad con prácticas corruptas genera una política corrupta, porque la política es el reflejo de su sociedad. Entonces es mucho más
complejo que decir hay que perseguir y echar a la cárcel a los corruptos, porque eso simplemente serían paliativos que paños de agua tibia que no soluciona el problema de raíz, que es un problema coyuntural de educación, es un problema coyuntural de educación ciudadana, de interiorización de la ley, de profundidad de la ley y de calado de la ley dentro de nuestro imaginario colectivo como ciudadanos colombianos. Entonces, sí es importante que se entienda que no todo lo que venga del mundo político es malo, que la paz es una propuesta política y es el mundo el político el que la lleva adelante. Sin embargo, hay que atacar la corrupción, pero con medidas mucho más estratégicas, más de fondo y de largo aliento. La corrupción no se arregla con 2 o 3 leyes o meter a alguien a la cárcel o meterle una condena ejemplar a 2 o 3 funcionarios públicos. ¿Sí? Estas son medidas paliativas. La corrupción es un problema mucho más complejo, más profundo y de muchísimo más largo aliento. Vale, entonces vemos que la cuestión o la cosa política frente a la paz total son dos temas que van de la mano y separarlos es complejo. Em, Rafael nos dice, mientras exista el flagelo del narcotráfico, será muy difícil que se dé la paz en ese negocio multimillonario. Todos los actores armados tienen puestos sus intereses. Alex nos pregunta, ¿creen que las próximas negociaciones se tomará en cuenta lo que se ha llamado entrampamiento denunciado? No sé, Alejandra, si nos puedas hablar un poco al respecto muy rápidamente. Bueno, digamos que pues sobre este tema ha habido muchas discusiones, por ejemplo, cuando pues se comprobó que eh, Iván Márquez y en su momento Jesús Santrich seguían como en todo este negocio del narcotráfico después de hacer y de participar en el proceso de paz con el gobierno de Santos. Ahorita precisamente está como, diría yo, como ese gran desafío que tiene el gobierno en torno a generar pues unas condiciones de negociación política y también jurídica que incentive a todos estos actores armados a negociar, ¿no? Finalmente, en un proceso de negociación política, y como ya lo mencionó también el profesor Gabriel, eh, los incentivos que tenga un grupo para sentarse a negociar, pues tienen que ser bastante altos para que tomen la decisión de participar en un proceso de paz. Y pues que hoy en día, con todo el tema del narcotráfico y con también el nuevo enfoque que está proponiendo el gobierno en torno a la lucha contra las drogas, pues va a ser uno de los retos, ¿no? Entonces se tiene que generar las condiciones también en torno a la reducción de los cultivos de coca en los territorios y de generar unos incentivos económicos y políticos para que todos estos grupos pues tomen la decisión de negociar, ¿no? Obviamente ya hemos visto y el comunicado que sacó en días anteriores el ELN, que obviamente estaba poniendo sobre la mesa también estas discusiones de cómo era posible que se abriera un proceso de negociación con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico o a la minería ilegal o a todas estas actividades criminales, y precisamente ese va a ser el gran reto que tenga el gobierno también de, pues obviamente, generar las condiciones políticas para que estos grupos puedan o decidan sentarse en la mesa de negociación y que finalmente, y creo que esto también fue parte como del aprendizaje que podemos analizar del proceso que se llevó a cabo con las FARC, y era obviamente todos estos grupos disidentes de las FARC y demás pues siguieron en sus actividades criminales porque el incentivo económico para ellos era mucho superior que el incentivo político que se les estaba ofreciendo en su momento. Y como hemos visto, pues cuando se anunció el programa de sustitución de cultivos ilícitos en su momento en el año 2014, pues las hectáreas de coca aumentaron en el país. Y obviamente esto generó, y como ya lo ha mencionado las Naciones Unidas en sus informes, en el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos, pues finalmente todos estos grupos disidentes siguieron en sus actividades criminales e ilícitas
porque para ellos el incentivo económico era pues superior al incentivo político de reintegrarse a la sociedad y de cumplir con todo el proceso de justicia, reparación y no repetición, y que pues ya veremos cómo va avanzando la negociación y cómo se van dando también las decisiones políticas por parte del gobierno de que ajuste la estrategia política, como lo mencionaba el profesor Gabriel, en torno a su política, para generar precisamente todas estas condiciones de negociación que pues, como ya lo mencioné, creo que existe un consenso nacional y es pues que realmente Colombia consiga la tan anhelada paz. Sí, digamos que es bastante importante este proceso porque como tú lo decías, es una paz muy anhelada que jamás hemos tenido en los 200 años de vida republicana, incluso antes. Tenemos una pregunta de Ana a través de TikTok, si quiere, profe, nos la responde. Bueno, ella quiere que nos explique el concepto de cárcel comunitaria, cómo funciona esto, lo más breve posible, profe. La cárcel comunitaria está dentro del marco de la Justicia Especial para la Paz, dentro de las penas alternativas y restaurativas de paz. La cárcel comunitaria no es la cárcel tradicional, que nosotros vemos centro de reclusión, una penitenciaría carcelaria, sino es una reclusión en zonas especiales para la construcción o reparación de las comunidades afectadas por el conflicto. Quiere decir, por ejemplo, si frente o un grupo de subversión afecta X o Y zona, en esa X o Y zona se reúnan para reparar los daños a las comunidades, bien sea por trabajo comunitario, bien sea por prácticas agrícolas o de desarrollo económico conjunto, o bien sea con prácticas de desarrollo y reparación social o construcción del tejido social. Ese tipo de cárcel, que no es tan bien usado el término, sino de reclusión, mejor, es una propuesta de las muchas de la JEP. Eh, es fundamental que la población entienda que la cárcel o la justicia punitiva del castigo, ¿sí? En muchas ocasiones del conflicto, con situaciones especiales dadas por el conflicto, no puede ser tan efectiva ni para reparar a las comunidades, ni para solventar el daño hecho a la ciudadanía, a la población y al país, que otras penas alternativas. Eh, esa justicia, en muchos términos original y novedosa, refrescante, puede ser una vía, no digo que la mejor, pero puede ser una vía alternativa a la justicia tradicional, que presenta muchísimos problemas de corrupción, de infraestructura, de gestión del aparato legal y jurídico. Y creo que esta podría ser, dentro de ese marco, una de las propuestas de la JEP. Vale, entonces este concepto es bastante novedoso y tiene una aplicabilidad que funciona bastante para una justicia, sobre todo restaurativa, ¿no? Y que reintegre a los individuos, sobre todo a la sociedad. Tenemos la última pregunta ya para finalizar antes de dar las conclusiones, nos la deja Harvey Peña, y es desde su perspectiva, ¿por qué hay zonas donde no hay control de la fuerza pública y donde los grupos armados conviven con la gente? Alejandra. Bueno, digamos que esta es una de las debilidades históricas que ha tenido el Estado colombiano en torno a asegurar su presencia estatal, no solamente de las fuerzas militares, sino de toda la capacidad institucional que tiene en torno a proveer los servicios públicos esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y demás. Em, y finalmente, pues Colombia es un territorio en donde digamos que la presencia del Estado ha sido diferenciada, digamos que esto
El profesor Fernán González pues ha escrito mucho sobre cómo el Estado en ciertos territorios se ha desarrollado de forma diferencial en regiones como el Amazonas o como la región Caribe o demás. Y pues esto digamos que ha implicado no solamente en torno a las fuerzas militares que no puedan llegar digamos que a ciertos territorios, eso digamos que hoy en día es bastante discutible porque la presencia que tienen las fuerzas militares en todo el territorio nacional, pues tanto de unidades como de presencia, digamos, de tropa o demás, pues en casi todo el territorio nacional ahí están las divisiones del ejército, las bases de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional, pues si uno lo ubica en un mapa, pues digamos que están también ubicadas geoestratégicamente, pero también responde precisamente a todas estas condiciones sociales, económicas y políticas en donde el Estado colombiano no ha logrado su presencia total, por así decirlo, en torno a asegurarle a la población unas condiciones dignas para vivir, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, se va al departamento del Chocó, en donde hoy en día las condiciones en donde vive la población civil pues son bastante precarias y pues es un departamento con una riqueza muy importante en torno, por ejemplo, a los recursos energéticos y biodiversos que tiene pues el departamento del Chocó y pues por no mencionar el departamento del Amazonas. Y pues precisamente esto es algo de los retos que se trató en su momento de solucionar con el acuerdo de paz con las FARC y era obviamente generar, por ejemplo, con la reforma rural integral, un desarrollo de todos estos territorios rurales que pues son muy importantes para nuestro país y pueden asegurar nuestra seguridad, valga la redundancia, alimentaria. Eh, y que precisamente el gobierno con toda esta apuesta que tiene en torno a la paz y con las reformas que está presentando en el Congreso, pues también tendrá que generar y mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de la población para que precisamente no hayan amenazas a la seguridad de las personas y que pues puedan desarrollar todo su potencialidad. Nuestro país es un país pues bastante rico en recursos y demás que, pero precisamente por todas estas condiciones de violencia y de conflicto que hemos vivido, no hemos podido desarrollar toda nuestra potencialidad geopolítica y geoestratégica que tenemos. Entonces, pues este va a ser también uno de los retos que tenga este nuevo gobierno de mejorar las condiciones en los territorios y en torno también a esta nueva visión de país que está proponiendo en muchos aspectos y que pues finalmente, y creo que pues también el enfoque que está dando el nuevo gobierno le apunta a eso, ¿no? Como a mejorar las condiciones en los territorios que han sido olvidados históricamente por el Estado colombiano. Sí, digamos que como lo mencionabas, esto es un problema bastante importante que se ha intentado solucionar de muchas formas y que nos ha acompañado a lo largo de la historia y esperemos que esta paz total sea, o estos principios de la paz total sean el inicio de esta presencia estatal en todo nuestro territorio que se refleje en un beneficio para todos los colombianos. Bueno, así terminamos esta serie, esta sección de las preguntas del público. Quisiera que antes de finalizar se tomara cada uno un minuto para darnos unas conclusiones muy generales de lo que es esta paz total, de lo que hemos logrado hasta el momento y de lo que podemos esperar a futuro. Por favor, un minuto. Profe Gabriel tiene la palabra. Bueno, la paz total es un camino, no es el mejor, no es el peor, no es la panacea para todos nuestros problemas, no es la solución definitiva ni la solución cortoplacista en 4 años, es simplemente un nuevo enfoque que está tomando el Estado colombiano para la solución de un problema atávico desde el nacimiento mismo de la construcción de nuestro Estado. Entonces es un nuevo camino. Y como es un nuevo camino, tiene incertidumbres, tiene esperanzas, tiene miedos, tiene certezas, pero sobre todo tiene esperanza. Entonces creo que la paz total es un camino, una puerta que se abre, llena de esperanzas y de posibilidades, así como llena de riesgos y de retos, como de tanto del Estado, de las instituciones del Estado y de nosotros como ciudadanos.
Y depende de nosotros abrazarla, apoyarla, entenderla y creer en ella para construir un nuevo camino. Diferente, ni mejor ni peor, diferente. Bueno, Sí, señor. Digamos que yo no soy o sea, tengo mis contradicciones con este gobierno, pero sí se siente un aire muy, muy de esperanza que esperemos se pueda ver reflejado en las acciones que tome el gobierno y como lo sabemos a futuro. Por favor, Alejandra, tu conclusión. Gracias, William. Bueno, yo digamos que eh, quisiera concluir en torno como a lo que yo pues analizo de la propuesta de política de paz del gobierno en torno a la seguridad, ¿no? Digamos que, como lo he mencionado durante este conversatorio, el gran reto que va a tener el gobierno es precisamente generar las condiciones de seguridad en los territorios, que los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales tengan los incentivos apropiados y adecuados, tanto legales como políticos, eh, y que generen las condiciones. Yo, digamos que, pues, obviamente tengo como una posición particular en torno a lo que yo ya veo como unos posibles riesgos de seguridad en torno, por ejemplo, a no crear una metodología específica para cada actor en el proceso de negociación, que espero que el gobierno pues tenga muy en cuenta como la naturaleza política, histórica, criminal de todos estos grupos para el proceso de negociación que se lleve a cabo y que vaya un poco complementado también, como lo mencioné anteriormente, de una estrategia integral tanto de seguridad como política en torno a mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de los ciudadanos en los territorios, que realmente, pues si uno analiza la dinámica de seguridad en departamentos como Nariño, Norte de Santander, Arauca, pues las condiciones sociales y económicas que vive la población pues son bastante precarias y pues obviamente esto genera todo un contexto de ilegalidad para la población que obviamente no tiene otro tipo de alternativas, por ejemplo, como cultivar coca o participar de todos estos procesos, obviamente con una coerción por parte de los grupos armados, y que finalmente ese creo que va a ser el gran reto que va a tener el gobierno, ¿sí? De articular tanto su política de paz con su política de seguridad y también con una estrategia en torno a mejorar las condiciones económicas y sociales de la población para que finalmente se consiga el objetivo que es, y como lo está proponiendo el gobierno de la paz total, que obviamente, y en eso concuerdo con el profesor Gabriel, que tenemos que ser un poco realistas en torno a lo que estamos esperando de toda esta propuesta de política de paz, que pues reitero mi posición, es un poco ambiciosa en 4 años, pero pues como lo hemos discutido en este foro, pues es algo que se está proponiendo y por eso en la reforma a la ley del orden público se habla de una política de estado de paz que se intentó hacer con el gobierno de Santos, generando, por ejemplo, que algunos de los acuerdos políticos se mantuvieran en el tiempo y que la propuesta de paz de gobierno de Santos pues se mantuviera también como una política de Estado y que pues obviamente esto tiene una serie de condiciones políticas que dependen en 4 años si el nuevo gobierno, bueno, ya nos estamos adelantando un poco, sigue con la propuesta de paz de este gobierno, pero eso también es algo que tiene que tener muy en cuenta el gobierno a la hora de trazarse como esos objetivos estratégicos de su política de paz total. ¿Qué es lo que se está buscando? Desmovilizar al ELN, acabar con el clan del Golfo, acabar con las disidencias y creo que cuando el gobierno, digamos que en el proceso y a medida que nosotros vayamos conociendo su propuesta, se tengan estos objetivos claros, pues va a ser mucho más fácil toda la estrategia política de seguridad y jurídica que se proponga el Estado y el gobierno para generar la que conocemos como la paz total. Sí, digamos que todas estas perspectivas de seguridad
también son muy importantes, sobre todo en nuestros territorios más afectados y creo que, como lo hemos mencionado, este es solo el inicio y esperemos que sea muy fructífero y podamos llegar algún día a esa paz tan anhelada. A todas las personas que nos vieron hoy, quiero agradecerles de corazón a todo mi equipo de trabajo, a Mateo, a Ana, a César, que es el que hace que todo esto se vea bonito. A todos ustedes que nos vieron hoy, a ti Alejandra, gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, profe Gabriel, gracias por acompañarnos. Nuevamente a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Firmo de una vez la fecha. El próximo jueves es 14. Ah, no, mentiras, jueves 13. El próximo jueves 13 con un nuevo programa, un nuevo tema y una nueva invitada muy especial. Así que gracias a ustedes dos y gracias a todas las personas que nos vieron el día de hoy.